Bueno, bienvenidos amigos y amigas del Instituto Ámsterdam. El día de hoy vamos a platicar con una persona que no necesita presentación porque su trayectoria misma es importantísima, no solamente en el análisis del tema de la legalización o la no prohibición de las drogas, sino también en el contexto del análisis sociológico y de fenómenos importantes que han ocurrido en el contexto social de España y también pues, de Iberoamérica. Él es Antonio Escotado. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, justamente ahorita comenzaba diciendo que no estamos hablando tanto, o tu perspectiva siempre ha sido enfocada no tanto a la legalización, sino a la no prohibición de las drogas, ¿no es así? Ciertamente, o sea, es mucho más sencillo derogar la prohibición, como se hizo con el alcohol o con otras drogas que han llegado a estar prohibidas, que establecer una legalización que no tiene mucho sentido. O sea, pone en peligro, casi en ridículo, al resto de los derechos civiles. Porque claro, si resulta que tienen que legalizar, pues que legalicen la escritura, los viajes, la fornicación, la lectura, etcétera, etcétera. No, eso es claro que es un derecho civil. Pero se ha tomado la iniciativa de prohibir ciertas drogas pensando que con eso protegíamos la salud pública. Han pasado 100 años y nos damos cuenta de que ha sido un experimento que nos ha salido el tiro por la culata. Yo no digo que las drogas sean fu o fa, digo que este sistema de restringir su acceso no ha funcionado. Y el que diga otra cosa miente. ¿Qué piensas tú? Es un enfoque más pragmático en el sentido de también abordarlo desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Claro. Justamente como lo planteas tú. De hecho, bueno, pues para quienes todavía no siguen, dudo que haya quienes no, pero quienes no siguen las obras de Antonio Escotado, pues él es jurista, filósofo y sociólogo, y ha traducido a Hobbes, Newton y Jefferson, entre otros, además de que ha publicado una decena de libros, de los que destacan La conciencia feliz, el ensayo sobre la filosofía de la religión de Hegel, y por supuesto 60 semanas en el trópico del 2003, y otros tantos como Visa Privada, Hitos del Sentido, y su ya clásica Historia General de las Drogas, que justamente empezamos ahorita parafraseando un poco de la narrativa que se lleva a cabo en esta obra, y la trilogía de los enemigos del comercio, eh, que pues, también habla un poco más de contextos que, como bien ahorita mencionábamos, Antonio, pues no transitan tanto en el matiz de las drogas, sino más enfocado en la perspectiva humana, ¿no? De la no privación de las libertades, del ejercicio de las libertades individuales, ¿no es así? Claro que sí, mira lo que acaba de pasar con lo de la gripecilla esta, que malamente mata a nadie, pero que suprime los derechos más elementales de movimiento y asociación. Ok, o sea, tú sientes que las libertades están siendo condicionadas de alguna manera malsanamente o a favor de un bien común. No, es muy malsanamente. Lo que pasa es que no soy conspiranoico, de modo que no creo que dependa ni de una ni de 15 personas. Ha sido como una constelación, en parte propiciada por la globalización general e Internet, la que ha permitido que se montase este inmenso revuelo. Y para tratar la menos, sin excepción, la menos letal de las epidemias que conoce la historia de la humanidad, tratarla como si fuera la más letal y que permitiera aislar y separar a las personas, declarar estados de alarma, de excepción, todo esto. Y tú dices, bueno, es lógico. Cuando a un juez se le ofrece mandar en un campo donde no ha mandado, qué pocos son los jueces que van a renunciar a esa nueva jurisdicción regalada. Pero creo que ha sido una constelación, como te digo, en parte subjetiva, en gran parte objetiva, donde se han combinado todo tipo de factores
Y hemos terminado por una experiencia de 1 año y pico que llevamos de serísimas limitaciones a las libertades civiles, como no se conocían desde antes de la Revolución Francesa, diría yo. Y bueno, hay que hacer algo, a mi juicio. Hay que cambiar, para empezar, todas las constituciones, diciendo que no se podrá volver a decretar un estado de alarma o de excepción a propósito de una enfermedad que tenga, por ejemplo, menos del 50% de letalidad. Esta tiene, como sabemos, un 0,04 por ahora. Ok. Bueno, Antonio, justamente en el contexto, en este contexto que hablamos del ejercicio de las libertades, de la necesidad de que el ser humano pueda tener una plenitud y pues al 100% dentro de su vida, en Historia General de las Drogas, tú planteas, ves favorable la ilustración farmacológica, donde el peligro se concentra precisamente en la ignorancia, que viene muy al caso justo con lo que estabas comentando. ¿Cómo encuentras hoy el tema del mercado canábico y sus legislaciones en Iberoamérica? Que hay, bueno, diversas, ¿no? Pero de forma general. Bueno, estamos hablando de México. En México parece que el Poder Judicial se ha atrevido a dar unos pasos decisivos, ha tomado postura de una forma, a mi juicio, correcta y jurídica, considerando no la legislación, sino el derecho en cuanto tal. ¿Qué significa el derecho en cuanto tal? Y entonces, pues no es lo mismo que en Ecuador o en Uruguay o en Brasil. No sé cómo va el asunto de las legislaciones, si quieres que te diga la verdad, una por una en América Latina. Ya sabemos cómo va en Estados Unidos, que es graciosísimo, porque hay varios estados, Claro, bastantes, sí. donde ya está totalmente legalizado y sin embargo el Poder Federal sigue oponiéndose. En fin, es una historia que está empezando. Este último tramo del camino está empezando ahora. Es una historia todavía que le quedan muchos capítulos por construir. Creo que sí. Y Que de repente se ha acelerado ahora con varias intrusiones laterales, como por ejemplo eso, el Poder Judicial en México, que ha dado un aldabonazo. Ya lo dieron los poderes judiciales, quizá vosotros no estáis enterados, español y portugués, hará unos 15, 20 años. O sea, hacía falta aclarar que un adulto no puede ser protegido a la fuerza de sí mismo. O sea, que el mínimo para declarar a una persona adulta es atribuirle criterio. Criterio es decidir en y por sí mismo qué cosas va a hacer o no hacer, siempre que no inflija directamente los derechos de otros, y en este caso es evidente que no. Todo es lo el que se ha ejercicio estado de la diciendo, adultez. todo lo que se ha estado diciendo de que si tú tomas drogas me perjudicas a mí o a terceros, eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Pues porque, reconozcámoslo una vez más, por ejemplo, la heroína ha tenido un régimen 50 años igual que ahora el paracetamol. Las personas no quieren reconocerlo. Se levantarán, se subirán por las paredes desesperadas diciendo Escotado miente. No, Escotado no miente. La Bayer, la gigantesca multinacional Bayer, salió de ser una pequeña fábrica provincial de tintes al gigante farmacéutico que hoy es, elaborando y vendiendo juntas aspirina y heroína, sin receta, con un prospecto falaz, como el del paracetamol hoy, que te dice, bueno, no, tenga cuidado, no pásese de 2 dosis. Claro, es que tiene un margen de seguridad el paracetamol mucho menor que el margen de seguridad de la heroína. Pero claro, está tan construida la conciencia. La conciencia es tan poco libre, tiene tantos condicionantes previos, que claro, desprogramarla, resetearla, que es lo que hay que hacer, es un trabajo ímprobo. Yo creo que se puede más o menos confiar a la buena fe de gobiernos con buena fe, pero no lo sé del todo, porque fíjate que llevamos más de 100 años estropeando el problema, porque en el fondo lo que conseguimos son drogas más impuras, no más caras,
mucho más baratas y más numerosas que nunca, pero impuras. Sobre todo drogas muy activas, que lo que necesitan es gran calidad, digamos, gran control de calidad. Ahí es donde no lo vemos, ahí es donde realmente la prohibición tiene éxito. Y claro, no podemos decir que eso es en interés de la salud pública. Eso no es en interés de ninguna salud pública ni ninguna salud privada. Eso es un resultado imprevisto de una iniciativa que ahora nos damos cuenta temeraria. Entonces es un asunto de conciencias. Creo que sí, en gran medida. Y también de conocimiento, por ejemplo, de qué es el derecho, qué es la legislación. Porque una cosa es lo que decreta una asamblea o un presidente o un rey, y otra las par de reglas que condicionan el derecho permanente, eterno, universal de la humanidad. Que básicamente ya de ella se ha hablado, pero como si te parece, podía, a lo mejor nos desvía. El derecho se basa en que la propiedad ni se pierde ni se gana por violencia o fraude, y en que los pactos se cumplen. Y el que incumple debe indemnizar. Eso es el derecho entero. Luego, que si prohíbes esto, permites aquello, eso es legislación. Bueno, justamente en este enfoque, en este mismo sentido, me gustaría preguntarte, por allá de los años 90, en la televisión española, tú mencionabas que el primer paso es ir a la escuela, justamente en este tema de mover conciencias. ¿Cómo encuentras hoy el sistema formativo y de valores que implícitamente pues, ha evolucionado hoy de cara a la cultura y la percepción masiva de las drogas en colectivo, o sea, el inconsciente colectivo, cómo ha cambiado en cuanto a la percepción que se tiene de las drogas gracias a los avances o la involución, podría ser, como tú lo veas, del sistema formativo? Pues fíjate que en general lo más positivo de los últimos 70 años del mundo, así, desde la Segunda Guerra Mundial, desde la posguerra, es una clara disminución de la violencia en todas sus formas. Violencia intradoméstica, extradoméstica, violencia en el proceso educativo, violencia en el número de crímenes, violencia. Hay muchísima menos violencia, como demostraron, como han demostrado un gran número de psicólogos sociales, sobre todo Pinker, Steven Pinker. Hay muchísima menos violencia en el mundo, gracias a Dios. Y sin embargo, esto ha supuesto como una gigantesca ola de gregarización, de conformismo, de achantamiento, como dice un amigo mío. Y igual que la última muestra es lo del COVID, la prohibición de las drogas y el camino que está tomando eso es otra muestra del achantamiento. ¿Qué me interesa a mí como padre y abuelo? Pues me interesa la salud de mis hijos. ¿Cómo puedo protegerla mejor? Pues yo creo que difundiendo el conocimiento y difundiendo el amor propio. Y decir, oye, no te declares piltrafa, no te declares tú un sujeto pasivo y la droga el sujeto activo, porque eso es mentira. Lo mismo podías decir del coche, o de si decides ir de senderismo y el sendero es muy abrupto. No, no, los responsables somos nosotros. Todas las cosas, todas sin excepción del mundo, son neutras. Asumamos responsabilidad. Para asumir responsabilidad, ¿cómo se hace? Conocimiento y amor propio. Por una parte, respétate a ti mismo, ámate y no te perjudiques. O sea, no tomes drogas como sería tomar su potaje de garbanzos, porque no es lo mismo. Y por otra parte, no te busques coartadas. No digas, ay, yo no quería, pero ahora ya me tienen que hacer todo a mí porque yo no puedo hacer nada por nadie. Soy una víctima. Yo te aseguro, como padre y abuelo, que la primera tentación que tenemos es decir, sí, nuestros hijos son víctimas, pero nos estamos mintiendo. Y las mentiras
no nos llevan a ninguna parte. Por supuesto. También dentro de este ejercicio de las libertades y habría que tomar en cuenta que todos hacemos el uso de la adultez de manera responsable y irresponsable, pero dentro del individualismo del ser humano. O sea, tendríamos que dejar este paternalismo colectivo que muchas veces existe tratando de buscar culpables a las situaciones que podamos enfrentar más allá del tema de las drogas, sino en general en la vida, ¿no? Más o menos por ahí vamos, ¿no? Pero Sí, tú date cuenta lo que sería que la humanidad simplemente acepte, caray, si la heroína está en la misma situación que el paracetamol, pero que no había un yonki. O sea, el primer yonki apareció cuando la heroína dejó de estar vendida sin receta y pasó a castigarse con pena de muerte su tráfico. Parece increíble. Pues esa es la pura verdad. por supuesto. Sí, esto es importante y es muy sintomático. ¿A qué atribuyes tú que saliendo casi en el mismo tiempo heroína y paracetamol Cocaína y por los parte, alcaloides. ajá, por parte de Bayer? ¿Qué pasó ahí? ¿Que fue un tema de conciencia? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo lo ves tú? Es que lo sabemos, para eso dediqué pues prácticamente un tomo entero de Historia General de las Drogas, porque tuve la suerte de trabajar como traductor de Naciones Unidas, tener acceso a su biblioteca y mirármelo día por día. Es decir, cómo digamos los sucesivos delegados americanos, en realidad dos, hicieron un trabajo denodado. Y esto es que ahora les llamamos cruzados morales, fundamentalmente el que luego sería fiscal Anslinger, Harry Anslinger, pues movilizaron la conciencia del mundo entero, que más o menos no se dio cuenta de lo que tenían entre manos. Primero firmaron una convención allá en La Haya en el año 16, muy vaga, restringiendo el consumo de opio y el de morfina, no el de heroína. Luego metieron la cocaína, luego bastante después el caño, luego se echaron para atrás y metieron otra vez en legalización de la morfina, metieron la heroína, en fin, fueron haciendo cosas cada vez más arbitrarias y cada vez más proclives a que la humanidad estuviese afectada por un fenómeno de falsa conciencia, es decir, de o mentirse a sí mismo o mentir al prójimo. En un caso hacia adentro, en otro caso hacia afuera, pero embustes puros y simples. Me interesa mucho este tema que dices de falsa conciencia. Claro. Es un mal endémico, la falsa conciencia de nuestros días. ¿Qué solución podríamos encontrar? ¿Qué causa de solución? Porque definitivamente es un tema colectivo que cada uno tendrá que trabajar en sus aristas de la vida privada, pero quizás habrá algo que podamos hacer para que la falsa conciencia deje de ser un mal endémico. Bueno, yo creo que personalmente he puesto mi granito de arena en esa playa. Es más, creo que he puesto 5 o 6 granitos de arena. Con que los demás hagan lo mismo, iremos bien, bien en el sentido del amor propio y la difusión del conocimiento. Porque cuando hablo antes de que se está reduciendo la violencia, pero por el otro lado aumenta el borreguismo, que no se te olvide la diferencia trascendental de las pastillas llamadas éxtasis o X, Sí. o, antes y después de que fueran prohibidas. Yo estaba traduciendo cuando Naciones Unidas debatía si meter el éxtasis en el mismo cajón químico ilegal que el Valium. Es decir, que el lorazepam, el fluorazepam, Sí. somníferos, sedantes, ansiolíticos. Ya parecía decidido que iba a ponerse en lista 3. Y de repente apareció el jefe de la DEA, un señor con bastante aspecto de El Padrino, con su abrigo negro hasta los pies, y un par de señores acompañándoles con su abrigo negro hasta los pies, todos con sombreros borsalino, tipo Capone. Charloteó un momento con el presidente
de la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. El presidente suspendió la sesión, volvimos a reanudar a la media hora y la propuesta del presidente era distinta. Estaba claro que había que meter el éxtasis en lista 1 y entonces considerarlo droga sin uso médico ni científico, que tenía que estar tan restringida como está ahora para Naciones Unidas. Ojo, no solo la heroína, el cáñamo también está en lista 1, por ejemplo, o la LSD. Y así quedó. Y yo lo cuento en detalle ese día y las chanzas que hacíamos entre los intérpretes traductores del momento y diciendo, a ver cómo se van a salir estos señores del problema práctico en el que les ha metido la aparición de este señor a última hora. Pues el señor luego, ese mismo día, hizo declaraciones a la prensa en Viena diciendo que, mire, que él no sabía, que él no era psiquiatra, ni químico, ni nada, pero que en los Estados Unidos había tal interés por este fármaco que el mero hecho de ser deseado revelaba la absoluta necesidad de situarlo en un nivel inaccesible, en lista 1. Pero date cuenta que ahora se toma muchísimo más éxtasis que entonces. Ahora todo el mundo toma. Yo estuve un año sabático en Tailandia y para mi estupor, hasta en Vietnam organizan raves, es decir, esas reuniones multitudinarias donde prácticamente lo suyo es poner cierta música y que haya miles de personas mirándose a los ojos fijamente y dándose besos. Y claro, que no lo sepamos, que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos piensen que, por ejemplo, toman éxtasis la misma proporción que tomaban en los años 80, es que es un embuste muy grosero. Es que por lo menos toman 100 veces más personas de las que tomaban entonces. ¿Y gracias a qué? Gracias a prohibirlo. Igual que la heroína. O sea, parece mentira, pero esta evidencia, la falsa conciencia la tapa y la tapa y la tapa. Por supuesto, sí, y como bien dices, la verdad es que creo que sí es importante y es trascendental dejar un granito de arena en esta playa de erradicación de la falsa conciencia, en esta analogía que hacías. Fíjate que hablando de conciencias, pues mencionabas, me acuerdo en una entrevista en El País, que cuanta más inteligencia desarrolla un robot, mejor para el ser humano. Hablando justamente de este tema de conciencias y formación académica en el siglo XXI, pues no solamente en cuanto a cannabis, sino de forma general, se requiere el reto de digitalizar el acceso al conocimiento libre de prejuicios para fomentar una industria que sea oportuna para el desarrollo económico regional. ¿A qué voy con esto? En el caso concreto de México y de Latinoamérica, se requiere de conocimiento mucho más abierto, pero no en el sentido estricto que conocemos hoy de este término, sino realmente abierto en el sentido de que sea mucho más laxo de los juicios o prejuicios que se puedan ejercer sobre temas como la cannabis. ¿Qué opinas al respecto? Es ¿Está que, por usted de ejemplo, acuerdo? si no hay mala fe, por ejemplo, te das cuenta de que Holanda lleva toreando al mundo diciendo que pronto va a prohibir los coffee shops, pero lleva así 80 años o 60 años con los coffee shops diciendo que sí, que el año que viene que lo van a prohibir, tomando el pelo. ¿Pero por qué? Porque los holandeses saben que eso significa una cantidad tremenda de turistas, porque da de comer a cientos de miles de familias y porque no pasa nada, entre otras razones, porque es universalmente reconocido, indiscutido, que en Holanda fuma menos cannabis que en España, o en Francia o en Alemania, con legislaciones draconianas en algún caso. Con lo cual es todo bla, bla, bla. Es todo mentira, pero mentira piadosa. Es decir, de alguna forma una persona piensa que así se protege él a sí mismo de no tener la tentación de probarlas, o que así protege a su hijo. Pero ya no diga tonterías. La mentira nunca, nunca prospera. O sea, a la naturaleza no la puedes tratar como relaciones públicas. La naturaleza no te admite el marketing. Las personas y la credulidad, sí,
La naturaleza no. En cuanto le hagas trampa a la naturaleza, te pasa lo que le pasó al Challenger, que resulta que la goma, cuando está bajo cero, pues se quiebra y entonces el chico no puede lanzar el cohete por mucho que haya habido demoras y promesa de lanzamiento y justo ahora se aprueba el presupuesto de la NASA y tal. Como metas la pata, mata a 7 personas y punto. Justamente un poquito en este tema, ¿ves tú que la digitalización, el tema de las redes sociales, todo este asunto de que hoy todos tenemos un smartphone en la mano, puede ayudar a liberarnos de estas falsas conciencias que platicábamos hace un rato y hacer mucho más laxos los juicios que tenemos con respecto a las drogas? ¿O pudiera ser un canal también, un arma de doble filo para difundir conocimiento pues, todavía inquisitorio? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, yo soy, digamos, irremediablemente optimista, pero por razones. O sea, sé que la diferencia entre información y ruido es que la información contiene factores nuevos y el ruido es monotonía, es repetición. Todo lo que viene relacionado con la prohibición es ruido, es repetición. Es decir, es una y otra vez volver al mismo tema de o me estoy mintiendo o estoy mintiendo al vecino, pero no me interesa saber. No quiero saber. Yo no tengo ningún miedo de lo que se llama inteligencia artificial. Por ejemplo, tengo un hijo muy inteligente, Antonio, que siempre piensa que la inteligencia artificial obedecerá a alguna inteligencia privada. Y le digo, hijo, entonces sí que no es inteligencia artificial. Es decir, es una inteligencia al servicio de una inteligencia subjetiva, pero no es realmente inteligencia objetiva o imparcial. Para mí, cuando los principios de la lógica se aplican con coherencia y sin trampas, bastan para revelar el sofisma allí donde lo haya. O sea, hay que respetar las reglas del juicio que hace miles de años fijó Aristóteles, diciendo, cuidado, el término medio tiene que ser congruente. De una particular negativa no se puede inducir ninguna universal afirmativa, etcétera, etcétera. Si tú respetas eso, la cantidad y modalidad de los juicios que decía Aristóteles, siempre el que te está queriendo meter el embuste, le dejas con el culo al aire. Siempre. Por supuesto. Antonio, justamente y yendo un poco más hacia lo general, el poder político y económico van, pues en el facto, van de la mano. ¿Qué causas encontrarías tú para utilizar ello en favor de la ley, de la no prohibición de drogas como el cannabis? O sea, en cuanto al poder político en específico, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Pues pensar por vosotros mismos, digamos, contar con que hay un señor ya muy viejecito a punto de palmarla, que soy yo, que os ha enseñado una serie de cosas, os ha compilado una serie de datos que no se los salta a un torero, todos ellos referenciados a pie de página, y que ese señor ha hecho lo que podía en los años 80, finales de los 80, que es cuando terminé yo mi trabajo. Pero caramba, que estamos empezando los 20, que han pasado muchas décadas, 4 décadas. Ha cambiado el mundo enormemente. Ahora es todo cuestión vuestra, exclusivamente vuestra. Ok, en ese sentido, ¿cómo te defines como un liberal demócrata? Claro, yo sé que se puede hablar de, o sea, no me gusta el liberal rígido, acartonado, que Adam Smith llamaba The Man of System, que yo traduciría por el liberal doctrinario, donde, por ejemplo, resulta que el socialismo es contrario al individualismo. Eso me parece una barbaridad. O sea, lo que me parece más preciso es decir que hay un socialismo democrático
que respeta escrupulosamente los derechos individuales, sin perjuicio de tener como objeto principal la erradicación de la pobreza, tanto espiritual como material. Y hay un liberalismo mesiánico que, igual que en el caso de los cruzados morales de las drogas, queriendo arreglar el asunto, lo que hace es empeorarlo dramáticamente. O sea, queriendo ayudar a los pobres, lo que hace es hacer de todo el mundo un pobre. Y llegará a decir, como dijo Chávez, mira, ya hemos hecho la revolución antiimperialista, ya ahora no nos importa volver a ser muy pobres. Y tú dices, idiota, esto no vale, esto es mentira, esto es trampa, esto es un truco de vulgar, no de casino, este es un estafador de feria el que te está contando esta peli. Oh. Volvemos al tema de las falsas conciencias que incluso pueden llegar a mover masas, ¿no? Hombre, ya te digo. Sí. Es que hay un libro que se hizo muy famoso al principio del siglo XX y se llamaba Psicología de las masas, de belga o francés, un tal Gustavo Le Bon. Y inmediatamente el éxito de este libro motivó un par de libros de Freud, que creo que es una inteligencia preclara. Ahora se dice que Freud no era científico, el que dice eso no sabe lo que dice ni lo que es ciencia, pero en fin, el análisis de lo que podemos llamar masa y conciencia másica y, digamos, propaganda, está todo entremezclado de una forma imposible de separar. Y empezó a constituirse cuando Lenin se dio cuenta que el reflejo condicionado que Pavlov había aprendido a troquelar en los animales se podía exportar a los seres humanos. Y que por tanto podías llegar a crear un régimen que si le dabas 4, 5, 6 décadas de mandar omnímodamente, ya nunca nadie más se preguntaría, oye, ¿y esto por qué? Sino que todas las reacciones serían automáticas, como salivar cuando el perro oía la campana. Este es el gran proyecto de Lenin. Y es la innovación que introduce en la dictadura del proletariado de Marx. Él dice, la dictadura del proletariado de Marx será eficaz cuando se tecnifique. Tecnifique significa utilizar la técnica, los recursos técnicos, a efectos de que, bueno, no es simplemente coger individuo a individuo e indoctrinarles, sino educarles de tal forma que a la larga todos sean borregos, obedientes. Y trasladando este ejemplo que mencionas de la tecnificación a industrias como la canábica, probablemente sea uno de los pasos más importantes y que llevará un poco de tiempo en cuanto al desarrollo económico de la cannabis, no solamente en la región latinoamericana, sino en todo el mundo, ¿no? De la verdadera tecnificación de una industria con miras a ser económicamente sostenible, ¿no lo ves así? Claro, claro. Y Lenin sabía que no iba a ser económicamente sostenible la implantación del reflejo condicional, más que a muy largo plazo y admitiendo, por ejemplo, que la renta per cápita no solo no iba a subir, sino que iba a seguir bajando sistemáticamente, como ha sucedido en todas las dictaduras estas. Y entonces finalmente lo mínimo que tienes es desnutrición. Eso es lo mínimo, si es que no hay, digamos, despoblación en masa. Por supuesto, Antonio. Y mira, volviendo a historia general de las drogas, ahorita que hablábamos de autores, me viene este libro de tu autoría. Hablas tú de magia, farmacia y religión, que también son otros temas, pues ciertamente espinosos en los inconscientes colectivos de todas las regiones en el mundo. ¿Cómo ves esta triada en la coyuntura del 2021? Igual que en el siglo XX, exactamente igual. No hemos cambiado nada. Nada, absolutamente nada. Hay muchas más drogas, mucho más usuarios y asombrosamente los precios ahí no suben. Suben en todo, pero ahí no suben. Tú comparas lo que
el precio del modelo T de Ford con el precio actual del Polo, del Volkswagen, que viene a ser lo equivalente, y verás que, claro, pues hay que meterle 3 ceros. El caso de la cocaína, la heroína, la LSD, no ha subido el precio. Es un mercado estable. Totalmente estable. ¿A qué le Entonces, atribuyes como tu no sentimiento? sube, ya digamos el mercado negro es tan próspero y tan, digamos, tiene el comillo ya tan retorcido que ni siquiera necesita subir los precios. Con mantenerlos ya tiene un superávit, una plusvalía muy marcada. Porque cada vez hay métodos más baratos de hacerlas, claro. Laboratorios más perfectos, químicos más informados. ¿A qué le atribuirías tú que sea tan lineal este mercado? Lineal. Bueno, lo atribuiría a la ventaja que le da su propia opacidad. Ok. O sea, justamente está en esta ambigüedad que le permite mantenerse pues en un limbo por años, ¿no? Una especie Claro, de... suponte un supermercado donde los alimentos no tienen ni fecha de caducidad ni indicación precisa de composición. En esta situación estamos. Eso supuestamente por nuestro bien, nuestra salud pública. En Claro. esta lamentable situación de cobayas, para que venga cualquiera y nos dé cualquier cosa, y hasta que nos demos cuenta estamos siendo objeto de una miserable investigación con nosotros, como la harían, digamos, los nazis o los bolcheviques castrando, esterilizando a las personas que les parecían que por una u otra razón no debían reproducirse. Una animalada, una salvajada, un desprecio de la condición humana muy, muy grave, disfrazado de lo contrario. O sea, tú ves vigente esta corrupción humana, como bien mencionas, la sigues viendo vigente de manera global. Yo creo que cada vez más, porque antes, digamos, era una divisa de los poderes públicos. Ahora creo que los poderes públicos están casi todos de acuerdo en que no funciona la prohibición. Pero quien se lo ha llegado a introyectar y a creer es lo que podemos llamar la plebe, o sea, el vulgo. Hegel definía el vulgo como aquella parte del pueblo que no sabe lo que quiere. Y en ese sentido te puedes dar cuenta que el vulgo puede ser un tío muy rico, un tío muy pobre, un tío de clase media. Lo que importa es que no piense, que se deje arrastrar por divisas, por camelos, eh, por, por fábulas. O sea, que sea, pues eso, una persona sin criterio, expuesta como el perro de Pavlov a que le toquen o no la campana. ¿Ves esta figura del vulgo, lo ves como un estado intelectual? Pues es más un estado intelectual que un estado social o económico, por lo que acabamos de hablar. Sí, es Sí, mucho es más... una forma de conciencia. Sí, Es una... no lo percibes como el concepto que tienen la gran mayoría de las personas que se enfocan más en un tema adquisitivo, sino un estado intelectual, ¿no? Es Yo creo que sí. un, Espiritual, diría yo mejor espiritual que intelectual. okay, la precariedad de Anímico, la conciencia. anímico. Okay. Y justamente hablando de los estados anímicos, ¿percibes tú a las drogas como un camino hacia el autodescubrimiento, la maduración, el uso y el ejercicio de lo que hablábamos de la libre personalidad? Ello implica oposición a una gran parte de la sociedad. Eh, ¿Qué opinas al respecto de de estas nuevas generaciones que siguen teniendo una oposición al camino del autodescubrimiento y de la libre personalidad a través pues, de las drogas? Yo creo que es un número creciente y creo que es de las pocas cosas donde se nota mi aportación, por lo menos en mi país. Y el hecho mismo de que estés preguntándome tú desde México ahora a mí sobre este asunto. Creo que cada vez hay más personas que entienden
que las drogas aportan al ser humano una promesa de introspección y de control de la conducta superior al que habría sin drogas. Es decir, el viejo concepto de la sobria ebriedad que tenía la civilización grecolatina y que nosotros hemos perdido, pero que es el mismo que informa la conducta de Aristóteles o la conducta de Marco Aurelio o la conducta de Galeno, el padre de la medicina científica. Esto es que las drogas son artículos neutros en sí, que unas veces sirven para ayudar, otras veces perjudican. Pero a la ley solo debería interesarle aquellos casos donde alguien las usa para engañar y perjudicar a otro sin explicárselo antes. Es decir, donde alguien opera como envenenador, en un grado más o menos agudo y directo. Ok, perfecto. En ese contexto, Latinoamérica, como bien sabes, tiene un retraso sistémico en muchísimas materias, económica, social, cultural. ¿Qué oportunidad tiene una región como Latinoamérica con una industria regulada de cannabis, que es uno de los primeros pasos? Hace rato platicábamos del cannabis, pero ahorita en el contexto de las drogas, uno de los primeros pasos, un preámbulo para adentrarnos al ejercicio de la libre personalidad, es la industria del cannabis. ¿Qué oportunidad ves tú con una industria regulada? ¿Podríamos decir que la industria y los progresos son factores que fortalecen los dogmas de pensamiento? Creo que debemos atenernos a las cosas que pasan. O sea, ¿qué viene pasando en los últimos 70 años en Holanda? Pues que se fuma menos hachís y menos marihuana que en el resto de Europa. ¿Qué viene pasando en California y en Colorado desde que se ha legalizado completamente o normalizado completamente la producción y consumo de estas cosas? Fijémonos en la realidad. No hagámonos pálpitos, imágenes de futuro. No desviemos el tema atribuyéndolo a otros. Guardemos la cuestión para nosotros mismos. Digamos, mira, aquí se predica con el ejemplo. Y luego se conoce, como decía Hume, con sentido común y un par de buenos ejemplos. Eso es lo que es el acto de conocer. Cuando un buen profesor conoce una materia bien, lo que hace es aplicar sentido común y dar a los alumnos un par de buenos ejemplos. Siempre, siempre. Fíjate que en ese tenor, el estado de California en concreto, pues sí, de alguna manera ha predicado con el ejemplo para el resto de los países emergentes en materia de cannabis, derivado de su regulación que ha sido exitosa en materia de recaudación fiscal y en materia social. Han mantenido la paz social, no han existido estos desbordamientos que persisten en algunas conciencias conservadoras de que si hay marihuana legal entonces habrá un desorden estridente. ¿Cómo ves Pero tú el caso de California? acuérdate qué pasó en Estados Unidos cuando se derogó la prohibición del alcohol. Yo en Historia de las Drogas reflejo, menciono varios titulares, no titulares, primeras páginas de los periódicos fundamentales del mundo, sobre todo norteamericanos, preveyendo pues eso, un terrible apocalipsis donde todo el mundo se convierte en alcohólico. Y cuando luego resultó que hubo escasamente un 5% más de consumo al año siguiente, pues claro, todo el mundo cayó la boca y no volvió la prensa a tocar el asunto. Mira, a mí no me toques, decimos en España de eso. Se convirtió en un asunto de, uy, mejor callar y en esto no vamos a recordarlo. Todo esto de las drogas, como las otras cruzadas tan malas contra el libre pensamiento, contra las razas, contra los gays, todas estas iniciativas son siempre una combinación de mala fe y borreguismo. Muy mala fe y mucho borreguismo y entonces pues sí, te dejas llevar.
Justamente como liberal económico que te asumes, seguramente ves esta oportunidad como a mayor regulación o bueno, mayor libertad, habrá una industria donde se fomenta la competencia y la competencia siempre es buena para todos, ¿no? Yo creo que sí, porque como decía Menger en sus elementos de economía política, en sus principios de economía política, en origen lo que hay es siempre algún monopolio. ¿Y qué quiere decir un monopolio? Que uno solo produce y los demás consumen. Eso es perjudicial siempre para el consumidor. Siempre. De modo que, ¿contra quién hay que luchar? Contra el monopolio. Aquí está claro que la principal empresa del mundo hoy, la más rentable y la que tiene un cash flow más fuerte del mundo, curioso, ahora te voy a decir el nombre, a lo mejor no lo has pensado, es la DEA. Es la empresa con más cash flow, con más empleados, dedicada estrictamente a promover, prohibir e intermediar el tráfico de drogas. O sea, prohibir en primer lugar, promover realmente e intermediar también realmente. Justamente y en ese tenor, en Latinoamérica y la regulación de las drogas, el narcotráfico ha jugado un papel ponderante. Tú mencionas en alguna de tus obras que todo crimen de lesa majestad es finalmente un crimen de lesa humanidad. Esta ¿Sí? inercia de sociedades esclavistas gobernadas por una lógica clérigo-militar, que hablamos hace rato de las falsas conciencias. ¿Cómo ves este asunto? Es lo que tú mismo acabas de decir. Por supuesto, es decir, bajo el pretexto de que se ha desobedecido al príncipe o a la autoridad de la fe o de la Sagrada Medicina o del Sagrado Colegio de Farmacéuticos, entonces se castiga a las personas como si hubieran hecho algo perjudicial para terceros, pero es mentira. Lo único que han hecho esas personas es ejercer su libertad. Y entonces, claro, al castigarlas por ello y encima decir que es por otra cosa, un crimen de lesa majestad es en realidad un crimen de lesa humanidad, o sea, estás pisoteando la dignidad humana, no ya la libertad humana, la dignidad. Claro. Bueno, y finalmente hablábamos hace rato de mover conciencias, de que a través de tus obras has puesto un pequeño granito de arena para que poco a poco vayamos migrando hacia sociedades un poco más inteligentes, por decirlo así, humanistas y sobre todo espirituales. Yo recuerdo que Fernando Sabater mencionaba sobre una de tus obras que promueves una fenomenología de la conciencia. Fenómeno, fenómeno. Es que la distinción es, Fenomenología de la conciencia. claro, es que recuerda que fue Kant en la crítica de la razón pura el que distinguió la cosa en sí, que llamaba noumeno, y la cosa vista por nosotros. Esa vista por nosotros era el phenomenon, es decir, es lo que aparecía de la cosa. Igual que la cosa en sí tiene un ser en cierto modo incognoscible o por lo menos muy oculto, el fenómeno no, el fenómeno está todo lleno de apariencias, de determinaciones espaciales, temporales, y eso es fenomenología, significa ir describiéndolo como apariciones de cosas concretas, no ir analizándolo en profundidad como qué es esto, sino que, cómo aparece esto. Y sí, decía Fernando Sabater que era una nueva fenomenología de la conciencia. Hombre, me encantó, es demasiado amable, Fernando. Sobre todo porque supone indirectamente una comparación con la obra que, a mi juicio, es la más profunda jamás escrita por el ser humano, la fenomenología del espíritu de Hegel. Claro. Un libro de 1807, por cierto. Muy bien. Y justamente en ese tenor me gustaría preguntarte finalmente, ¿cómo, cómo, cómo ves tú el futuro en los Ahí próximos está, que 10? me quejo una y otra vez vuelves a lo mismo. Querido, eres un pesado. Ay, perdona que te lo diga. Eres un pesado. Yo no veo el futuro, yo quiero ver el presente. Y para ver el presente con claridad tengo que tener muy presente el pasado.
Del futuro me paso por completo. Los hombres libres se preocupan por lo que hacen, no por lo que vayan a hacer los demás o por cómo vayan a ser las cosas. Pongámonos manos a la obra, cultivemos el ejemplo. A cada día su afán. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Ha sido una gran plática, una gran charla. Seguramente las personas que vean esto aprenderán mucho de justamente de esta esencia de ver la vida, de ver el presente, vivir el presente y a partir de ahí construir soluciones que seguramente quedarán para la posteridad, ¿no? Espero, querido amigo, espero que sí. Muchas Vale. gracias. Buenas Muchas gracias. tardes. Vale. Buen día, Antonio. Buen día, Gracias, mil querido, buen gracias. día. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Bye. Bye.